Voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyendo. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto durante un determinado tiempo. O sea, podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar, solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. En fin, espero que esto les haya servido para entender un poco más los principios básicos de la electricidad. Y si les gusta, en el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje. Y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Este es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones, y por ende habrá mayor amperaje. En los capítulos anteriores hemos aprendido que hay dos unidades muy importantes en electricidad. Los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito.
quien es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Pero aún así, este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner en un circuito. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. En capítulos anteriores de Charlie Explica aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente. Es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye.
exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm nos será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en un